estar en sus manos. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. Buenas tardes a quienes nos ven desde otras latitudes y recibirán la grabación posteriormente. Mi nombre es Hansel Zúñiga, soy profesor de la Escuela de Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y el día de hoy, en nombre de la Facultad de Teología de la universidad, queremos dar inicio a este curso libre sobre religión y democracia, un ciclo de 3 conversatorios, religión y democracia, propuestas teológicas para enfrentar las agendas regresivas que vemos en todas las latitudes de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Lo menciono con esa amplitud porque nuestro grupo de estudiantes es bastante internacional y también utilizaremos estos materiales de estos espacios para el trabajo en aulas. El día de hoy contamos con la visita de la profesora Gabriela Miranda García desde Antigua, Guatemala. Es realmente un gusto y un honor que primero haya escrito para nuestra revista Vida y Pensamiento y que hoy pueda compartir los resultados de su investigación con nosotros y nosotras. La revista Vida y Pensamiento ya tiene una larga trayectoria. Este volumen es el número 45 del año 2025, ¿verdad? El número uno. Salen 2 números al año de Vida y Pensamiento. En este volumen 45, el tema, el gran paraguas sobre el que o bajo el cual hemos reflexionado es justamente sobre religión, democracia y política, sobre estas temáticas y el uso del discurso religioso en gran medida al respecto. La profesora Miranda hoy va a conversar con cada uno de nosotros y nosotras sobre su artículo titulado El alma y el malestar con los cuerpos desalmados, el fundamento de las agendas regresivas. Tendremos un espacio de unos 45 minutos, 1 hora, lo que la profesora allí estime conveniente, para poder presentarnos las ideas centrales de su investigación y luego les invitamos a plantear preguntas que vayamos anotando. Podemos usar el chat de Zoom, yo voy a estar muy atento al chat. Y también pueden anotar por aparte para el espacio final de preguntas, comentarios, este diálogo que queremos establecer en esta mañana. Profesora, estamos en sus manos y Texia, muchas gracias también por todo el apoyo técnico, por toda la colaboración que siempre nos brinda y que nos va a presentar. Estamos entonces en sus manos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. De verdad me honra mucho esta invitación y además también, pues, como que la universidad siga hablando sobre este tema, también un honor que esté aquí don Ricardo Cabezas. De verdad, él no me conoce, pero yo a él, por supuesto que le conozco históricamente. Es un honor, de verdad, que poder estar en este espacio. Y yo quisiera decir que más que hacer así como una conferencia, traigo más bien como una especie de clase un poco más dinámica para no estoy muy acostumbrada a las conferencias, me considero una educadora popular y entonces diría Pablo Richard, odio que me pidan conferencias, pero me encanta dar talleres. Entonces, vamos a tener un poco este espacio de conversación, siendo este tema pues más que un tema, digamos que es una gran problemática a nivel global, ¿verdad? Que vemos un montón de bifurcaciones que tiene, que están, que los, vamos a decir que los escuadrones, que las religiones, que los grupos fundamentalistas o políticos o no, ¿verdad? Además, están teniendo en este planeta, pues desde la situación con Palestina hasta en las agendas políticas en contra
de derechos, además algunos ya ganados, ¿verdad? En determinados países. Entonces, yo quisiera que pusiera la primera, bueno, no, no importa, ¿verdad? Que pusieran la primera diapositiva. Entonces, para que tengamos aquí una pregunta para iniciar esto. El tema de la revista Vida y Pensamiento a la que hacía mención Hansel y este espacio en particular habla sobre la democracia, ¿no? Entonces, le voy a hacer una pregunta así de tercero de primaria cuando nos empezaron a enseñar esto. ¿Qué significa la palabra democracia? Así como en sentido etimológico más estricto. ¿Qué significa? Abran sus micrófonos, dialoguemos o escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué significa? Nadie. Don Ricardo. Bueno, significa ponerle atención a el pueblo. O- Exactamente. Sí, era como el poder en el pueblo, ¿verdad? Es muy bien, ahí ya John Méndez dijo el poder en el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo tomara decisiones. Pero ¿qué significa pueblo, digamos, en una sociedad como las nuestras, o en sociedades como las nuestras, e incluso en planetas como el nuestro, en donde no hay una unidad homogénea ni heterogénea, sino más bien desigual? ¿Cómo podríamos comprender este tema de pueblo cuando hay una desigualdad, digamos que mortal, ¿verdad? Mortífera, en donde, digamos, por poner un ejemplo, en donde un hombre en Norteamérica consume 360 litros de agua y una mujer en en Kenia consume 6 litros de agua para vivir todos los días, gastando todo. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces que un pueblo con tal desigualdad tenga el poder? ¿Qué creen que esto significa? ¿Qué resultados puede tener? Que el poder se reduce al voto, muy bien, que es un poder más de las urnas, sufragista, ujú, que no es un poder real, ajá, ¿sí? ¿Qué más? Que obedece a una desigualdad estructural, dice Virginia, y por ahí se me quedó uno, que en realidad hay una desigualdad social que es también patriarcal, sí, de hecho, sí, esta desigualdad es patriarcal, es una desigualdad racializada, es una desigualdad capitalista, ¿verdad? Hay varias desigualdades entretejidas, como sabemos ahora, como se ha reflexionado ahora. Pero entonces, ¿qué significa democracia? ¿Verdad? ¿Qué significa la democracia en una sociedad tan desigual? Ujú. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es la vivencia de esa desigualdad? Que el poder sigue siendo de las élites, dice Isis Fallas, que no es un poder real, no había visto, ¿verdad? Sí, esto, ¿verdad? Que el poder sigue siendo de las élites, ¿verdad? Decía Roque Dalton, toda opinión es siempre una opinión de clase, ¿verdad? Entonces, y eso solo es una opinión, ¿verdad? Pero la opinión, digo, el voto, entonces, aunque vayamos, votemos, estemos en las urnas, de todos modos, el pueblo que vota es un pueblo desigual. Entonces, esto va a traer consecuencias, ha traído severas consecuencias dentro de nuestros ámbitos que aún siendo sufragistas, ¿verdad? Aún estando dentro del sufragio, aún con la elección sufragista, no es una elección de un poder como el que la palabra democracia podría haber supuesto. No sé, entonces
la palabra, la democracia, no solamente entendemos con ella como una forma de gobierno, ¿no? Porque además de todo, entendemos que es una forma de gobierno, ¿verdad? No es solo una forma de gobierno, sino además es un valor, ¿verdad? Lo entendemos como el valor de la democracia, ¿verdad? Por supuesto que esto ha sido un aprendizaje constante de pues de un aprendizaje liberal, digamos, de muchos años, en donde cuando los estados se independizaron, en nuestros casos, o cuando los estados o cuando los imperios rompen con su propia monarquía, como el caso de Francia, etcétera, entonces se empieza a entender que hay esa posibilidad de que el pueblo gobierne, ¿verdad? Sin embargo, esto no sabemos por nuestra experiencia que no es así. Dice, me encanta Claudia Sheinbaum, que habla que los pobres son primero. Esto es una verdadera democracia, empoderar a las mayorías vulneradas. Sí, ¿verdad? La idea de necesitamos una verdadera ruptura política. ¿Qué es lo que está pasando y por qué estamos hablando de esto de, dentro de las iglesias? Efectivamente, hay una preocupación y yo diría que es una preocupación auténtica a un daño severo que esta desigualdad estructural ha causado, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una desigualdad estructural. Yo no sé cómo hacer para explicar, pero esto yo lo aprendí de Elio Gallardo cuando estuve en Costa Rica. Pero entonces, digamos, que la legalidad está, que la vivencia de la vida es así, ¿verdad? Entonces, en realidad existe una desigualdad, por lo menos, digamos, para entenderlo bien, de clase, ¿verdad? Existe una desigualdad de clase. Y este pedazo que hay de aquí a acá, se salva con leyes que nos hacen parecer iguales. Por eso nuestras constituciones dicen, en Costa Rica, en El Salvador, todas las personas son iguales ante esta constitución. Claro, porque sin la Constitución, de hecho, seríamos totalmente desiguales. Entonces, esta igualdad formal que se adquiere a través de la ley es la igualdad de la democracia. Es una igualdad formal, pero no una igualdad estructural. La desigualdad estructural sigue vigente, se sigue manteniendo. Y es sobre esta desigualdad estructural, que bien puede ser, como ya dijeron, patriarcal, racializada, etcétera, sigue siendo esta desigualdad estructural la que permite el empoderamiento, o una de las causas de la que permite el empoderamiento de las agendas regresivas. Estamos hasta aquí. Podemos, ¿tenemos alguna cuestión aquí que quisiéramos compartir? No, ninguna. Podemos ver Mm. la siguiente diapositiva. Entonces, lo que yo planteo o sea, estoy haciendo esta como para esta introducción, como para ponernos en las mismas tablas, ¿no? Entonces, ahí viene la gran pregunta. Entonces, ¿cómo se entabla una democracia cuyo punto de partida es la desigualdad? ¿Cómo entablamos una democracia en donde el pueblo, que es el punto de partida, es desigual? ¿Cómo la entablamos? ¿Tendría que haber procesos anteriores a la democracia? ¿Sería que la democracia es el resultado solamente? ¿Qué piensan? No. Entonces les voy a dejar la pregunta ahí flotando, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo, Ricardo? Pues tiene que haber un diálogo para empezar entre las personas, para poder para, em- para empezar el contacto y que haya comunicación, que haya comunión entre el pueblo. Sí, ¿verdad? Debería de haber un diálogo, pareciera que entre diferentes pueblos al menos, ¿verdad? Debería, y no solamente un diálogo, sino a veces es necesaria una disputa, o sea, es poner en evidencia exactamente esto que dice Isis, ¿verdad? Es reconocer estas desigualdades.
¿verdad? Ese es un diálogo que nos debería de permitir reconocer estas desigualdades, de no dar por normales las desigualdades, ¿verdad? Damos como una normalidad estas desigualdades. Y eso no es posible. La desigualdad es un artífice de una sociedad hegemónica, ¿verdad? Es una creación, es un resultado, un síntoma, no es una, no es una naturalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de desigualdad, porque nos es muy fácil hablar de diferencias, ¿verdad? Y nos han enseñado a nombrar las desigualdades como simples diferencias, cuando en realidad es una desigualdad es severísima, es un perjurio, es un perjuicio, perdón, ¿verdad? Entonces, no es fácil hablar de democracia en situaciones de violenta desigualdad. La desigualdad es una violencia. La diferencia, ¿no? ¿Verdad? Que unos pueden ser azules, otros pueden ser morados, unos amarillos, otros verdes claros. Ay, eso es diferencia, eso está bien, eso no es el problema. El problema no es que somos ni diferentes ni diversos. El problema es que vivimos en desigualdad. Y sobre esta desigualdad se está construyendo la democracia. Ujú. Y claro, la democracia surge justamente para, o sea, en su, digamos, en su ideario, la democracia se construye para evitar estas profundas desigualdades. Pero en realidad, vemos que no solo se han mantenido, sino que se han incrementado en nuestra historia, pues como sociedad, como planeta. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Podemos pasar a la tercera? Entonces yo hablo de esto, ¿verdad? El alma y el malestar de los cuerpos desalmados, ¿verdad? El fundamento de las agendas regresivas. Em, y yo quisiera preguntar otra vez, ¿qué entendemos por alma? Digamos, yo hice esto porque desde hace muchos años vengo como trabajando la idea del alma, ¿verdad? Si el alma como es uno de nuestros principios teológicos, que vamos así de hecho por sentados, ni siquiera entramos al debate sobre el alma, ¿verdad? El alma se da por sentada. Damos por sentada no solo en una religión cristiana, sino además en nuestra cultura occidental o parcialmente occidentalizada, como en el caso de América Latina, damos por sentada el alma, ¿verdad? Damos por sentado que somos este cuerpo y espíritu, cuerpo, mente, cuerpo, alma, ¿verdad? Y damos por sentado pues que el alma se, se, este, se sustrae del cuerpo y entonces esto lo tenemos dado por sentado. Y realmente a mí me parece que que esto es uno de mis cuestionamientos principales, ¿verdad? Esta afirmación de que existe alma y que existe cuerpo y que sostiene creencias que justifican la desigualdad entre los diferentes cuerpos, digamos, ¿verdad? Su persecución y su patologización a cuerpos que podríamos llamar, en este caso, cuerpos desalmados o cuerpos perturbadores. Y esto, digamos, esta pone en evidencia, ¿verdad? Que existe una inconsistencia, ¿verdad? Los cuerpos perturbadores, los cuerpos que vemos desalmados, los cuerpos que se escapan a la normalidad, ponen en evidencia que hay una inconsistencia de esta idea de normalidad. Entonces vamos a ver la que sigue, la 4. Entonces, vamos a ver, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el cuerpo? ¿Qué hemos aprendido de lo que es el alma? Vamos a ver esta. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el cuerpo? Sí, exacto, ¿verdad? Porque un poco vamos a tocar justamente, Isis, este principio de Guinness de Sepúlveda de la conquista, justamente. Entonces, muy bien, ahí dice Virginia, el alma, eso yo creo que es uno de los así fundamentos, ¿verdad? El alma es la parte que piensa y que siente. Eso yo creo que es uno de los grandes aprendizajes, eso es lo que tenemos del alma. Qué otra idea podemos tener sobre la diferencia entre el alma y el cuerpo? Si ahí pusiéramos, si le agregáramos al comentario de Virginia,
¿verdad? Así, hablando de diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el cuerpo? Diríamos, si ella afirma el alma es la parte que piensa y siente, entonces el cuerpo es la parte que no piensa ni siente. ¿Qué otra cosa podríamos hablar sobre alma y cuerpo? ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie más? Nadie. ¿Cómo aprendimos qué es el alma? ¿Qué nos enseñaron en las iglesias qué es el alma? ¿Mm? ¿Qué nos enseñaron? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo aprendimos qué era el alma? En la iglesia que yo participaba, ¿Mm? decían que el alma era lo más importante que el cuerpo, que el alma era la que se iba al cielo, Ujú. entonces esa era la que debíamos cuidar. Muy bien. ¿Verdad? Yo creo que esa era una de las cosas que lo que se debería de cuidar era el alma, porque era más importante que el cuerpo. ¿Verdad? Dice Ibelice, el alma es la conciencia, es mucho más que los sentidos, es la capacidad de saber quién soy, sí, ¿verdad? El alma como que nos hace entender que engloba todo eso. Hay un dualismo material, eso es muy importante, lo que dice Isis, ¿verdad? Este dualismo entre el cuerpo material y el espíritu inmaterial, que los pensamientos, los sentimientos, las decisiones están centradas en el alma, y estas cuestiones las entendemos pues como superiores. Algo más, La- si la dibujáramos, ¿cómo la dibujaríamos? ¿Cómo dibujaríamos el alma? ¿Cómo se vería un alma? ¿Cómo se ve? Transparente, Transparente. Sí, yo creo que eso es lo principal, es como transparente, ¿verdad? Y la vemos en las películas. Anoche estaba viendo una película viejísima que se llama de terror, que se llama Juegos Diabólicos, y salía el alma, ¿verdad? Y el alma salía así como vapor, o sea, es verdad, ¿va? Tenemos esa cosa como transparente, ¿verdad? Como un suspiro, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como un viento, si es algo como que intangible, pero de alguna manera lo hacemos tangible para poder entenderlo, ¿verdad? O sea, digamos, puede ser que no hay, como algo etéreo, muy bien, como algo así que se mueve vaporosamente y que va de aquí para allá y es toda suavecita, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es cuando, se te ha- sin embargo, cuando de hacer con intención la invitación es entregarnos en cuerpo y alma, es cierto. Muy bien, Nokia. O sea, porque entonces, en verdad, es que pareciera que, que cuidar el alma, ¿verdad? Significa ese cuidado del cuerpo, ¿verdad? O sea, no podemos como entregar nuestra alma a Dios y dejar que el cuerpo haga lo que quiera, porque eso sería contradictorio, ¿verdad? Si dice Flori, el alma también podría concebirse como un símbolo, muy bien, que es la mejor imagen que se usa en el inconsciente para una situación todavía no comprendida del todo. El alma podría concebirse como un símbolo, que es la mejor imagen que se usa el inconsciente para una situación todavía no comprendida de todo, como, no sé, Flori, si te entiendo bien, pues como el insight, ¿no? Como que no sé qué traducción tendría, pero como el que hacerse consciente de algo, este, mm, pasa por el alma. No comprendo mucho. Si nos quieres explicar en un momentito, puedes abrir tu micrófono.
pero es ciertamente se hace esta separación, ¿verdad? Que como dije, una separación así de lo material con lo inmaterial, y esto siempre coloca al alma en desventaja. ¿Verdad? Esto coloca perdón, al cuerpo en desventaja. O sea, el cuerpo, pese a que lo que se dice, no, es que el cuerpo es el que ensucia al alma. Es que el cuerpo, si tú haces algo con tu cuerpo, se va a perder tu alma. Es que si tú el cuerpo, no, ese cuerpo va a hacer perder esa alma. Es decir, en realidad, esta separación de alma y cuerpo no es tanto, ¿verdad? Porque si realmente hubiera una separación, pues uno no ensuciaría al otro. ¿Verdad? Uno andaría por acá y el otro andaría por allá, pero en realidad no parece una separación tan evidente como la que como para no perjudicar un al otro. Estamos hasta aquí. Podríamos ver la siguiente. Idealmente, esto es una base teológica, les digo que damos por sentado, o sea, que ya ni siquiera se nos explica mucho, ¿verdad? Las razones teológicas de esto. Entonces, en el primer capítulo hablo de algo que se llama la contienda entre el alma y el cuerpo, una razón para nuestro extravío. Y lo llamo así, una razón para nuestro extravío, porque realmente yo creo que es una de las partes que tendríamos que, de verdad, me tomo el atrevimiento de decir que es una de las afirmaciones teológicas que creo que tendríamos que revisar, ¿verdad? Esta idea de que existe el alma y el cuerpo y que una daña a la otra y que una es superior a la otra. Digamos, damos por sentado, no hay nada más personal, dice Isis, que nuestro cuerpo y ciertas espiritualidades nos expropian de nuestro cuerpo. Sí, justamente, o sea, hay ciertas miradas teológicas, ciertas espiritualidades que nos expropian, ¿verdad? De nuestros cuerpos, que nos despojan del cuerpo, ¿verdad? Y entonces hay una idea así como de como de personas, de seres que estamos despojados, ¿verdad? De la vivencia corporal. El sometimiento del cuerpo al alma, a la razón, a la ley, a la civilidad, ¿verdad? Esto va cambiando con el paso del tiempo, pero digamos con la conformación social, ¿verdad? Que el cuerpo se debe someter a la alma, que el cuerpo se debe someter a la razón, que el cuerpo se debe someter a la ley, que el cuerpo se debe someter a la civilidad. Dice, el símbolo es una maquinaria psicológica, nos aclara Flori, que transforma la energía. Tiene una información para traer, pero una información no visible, todavía es una parte del inconsciente. Ok. Entonces, digamos, eso hace significaba mantener una hegemonía. Vean, el someter al cuerpo, el someter todos los cuerpos, esto obviamente tomado de Foucault, Gramsci, esa, pero entonces el someter el cuerpo, ¿verdad? Requiere de que los cuerpos se entiendan como inferiores, sometidos, dóciles y subordinados. Nuestro sistema hegemónico, este sistema en el que vivimos, requiere de cuerpos inferiorizados, sometidos, dóciles y subordinados. Solamente una idea de que nuestros cuerpos son inferiores al alma, digamos, pero inferiores a otros cuerpos, eso hace entender, incluso hay partes del cuerpo que son unas inferiores sobre otras, ¿verdad? O sea, o sea, ustedes, digamos, esta idea del retrato, por ejemplo, que tomamos el retrato de acá para arriba, solo las partes superiores, que no conocemos ciertas partes de nuestro cuerpo porque no las consideramos necesarias, porque las consideramos malolientes, porque las consideramos groseras, porque las consideramos este aprendizaje que tenemos sobre nuestros cuerpos es parte de este aprendizaje de inferiorización, de que hay lugares del cuerpo que se deben de cuidar y otras que se deben ocultar, que hay partes del cuerpo que son más bonitas y otras que huelen mal, que hay partes del cuerpo, todo este complejo, este armazón
que tenemos sobre la idea de los cuerpos, que hay cuerpos que no se ven bien, que hay cuerpos feos, que tal los cuerpos no son apreciables, que horrible sentarse junto a alguien así, que ese color no está bien. Todos estos aprendizajes que tenemos, ¿verdad?, sobre el cuerpo son necesarios para que para que este modelo racializado, racista, capitalista, adultocéntrico, patriarcal se mantenga. Si no tuviéramos la idea de que hay cuerpos inferiores, no se sostendría este modelo hegemónico, capitalista, racializado, etcétera. Requiere necesariamente de la inferiorización de los cuerpos, de la clasificación de los cuerpos como posibles y no posibles, como buenos, como malos, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico hasta aquí? ¿Verdad? Y uno de los principios de esto es el cuerpo que debe someterse al alma, porque de hecho el cuerpo quebra. Pero bueno, hay cuerpos, no sé, que se parecen más al alma, porque pues el alma yo no sé, como que el alma como que es blanquita, entonces me imagino que los cuerpos blancos pues son mejores, y yo siento que el alma es como suavecita y así, entonces me imagino que los cuerpos delgados pues son más cercanos al alma, y yo creo, o sea, casi que si le pudiéramos dibujar al alma, la dibujaríamos así, con su cabello, rubiecito, tirado al sol. O sea, de verdad que sí. O sea, ¿quién de nosotros dibujaría un alma gorda, un alma negra, un alma cachetona, un alma calva? Por favor, ni se nos ocurriría. Y eso es porque realmente hemos aprendido esta inferiorización de los cuerpos. Y tenemos bien adentro. Dice Isis también que qué cuerpos compone nuestro imaginario religioso. Muy bien, Isis, para allá vamos, para allá vamos. Para hablar de alma y cuerpo como relaciones y antagónicos, ¿verdad? Se requiere de un lenguaje binario, ¿verdad? De un lenguaje, sí, como dice Flori Barrantes, basado en los símbolos, es decir, el lenguaje teológico, ¿verdad? El lenguaje teológico es un lenguaje, simbólico, ¿verdad? O sea, entender que Dios está arriba se requiere de un lenguaje simbólico. Yo recuerdo mucho, no sé si por ahí lo cito en alguna parte, pero me gusta mucho un poema de Jaime Sabines, que está su hijito, le está haciendo un poema a su hijito que está hablando con su otra hijita, que es una bebé, y le dice, y le está contando cosas de la vida que él ve, ¿verdad? En sus palabras de niño, y le dice, Dios está arriba, le dice a la bebé, Dios está arriba, o sea, en el techo. Claro, porque para un niño de 5 años entender que Dios está arriba, como quién sabe en dónde, pues, o sea, es raro, ¿verdad? Es extraño, o sea, es imposible. Pero en un lenguaje simbólico, en donde yo digo que Dios está arriba, yo digo, Dios está arriba. Y claro, yo no pienso en el techo, ¿verdad? Yo pienso Dios está arriba, no sé, en el universo, en el cielo, ven, pero para eso se requiere de un lenguaje simbólico, ¿verdad? Ese lenguaje simbólico es lo que va a constituir el imaginario religioso al que se refiere Isaías. Es el lenguaje simbólico binario, en este caso, en el que logra complejizar y logra concretar imaginarios para nosotros religiosos, pero todos los imaginarios, ¿verdad? De esta idea de puestos relacionales. Y vamos a tener una filmina que yo en otro momento, si podemos pasar a las 6, que yo en otro momento había compartido, ¿verdad? En una clase como esta, que también me habían pedido, y es esto, ¿verdad? O sea, lo que se asemeja a Dios, ¿verdad? Miren, yo busqué así arbitrariamente, busqué Dios, y me aparecieron estas imágenes. Y vean ahí a Dios, de espaldas, ¿verdad? De espaldas, porque pues ya ven esta cosa que es imposible mirar a Dios de frente. Y luego Dios ahí mide, no sé, como 2,10 m o algo así, o sea, todo altísimo y vestido de blanco inmaculado, todo iluminado, ¿verdad? Entonces, esto es el lenguaje simbólico del que está hablando Flor y con el que se forma nuestro imaginario religioso,
¿verdad? En donde, y que esto se requiere también para la inferiorización de los cuerpos sobre el alma, ¿verdad? Que existe lo alto y lo bajo, ¿verdad? O sea, hasta lo llamamos así. Ay, pero esa persona tan baja. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a comportamientos, comportamientos que entendemos que no son socialmente correctos, ¿verdad? Entonces, ay, no, pero es tan bajo, ¿verdad? Y hablamos de esto, ¿verdad? Entonces tenemos este lenguaje, ¿verdad? De lo blanco y lo negro. Miren, por ejemplo, la segunda imagen que tengo ahí, o sea, o las dos, en las dos, vean como donde está Dios está así todo iluminado y al lado ya se empieza, o sea, lejos de Dios se empieza a ver oscuro. ¿Se fijan? O sea, hay como una cuestión oscura. Pero también tenemos otras, como lo recto y lo curvo, y lo sabemos. Miren esa imagen de Dios, rectísima. El otro, un camino así recto. Es un camino recto, así decía Franz Hinkelamer. Esa idea de rectitud del ferrocarril, del capitalismo hegemónico, ¿verdad? De esa cuestión recta de la línea del ferrocarril que va todo derecho, todo derecho. Hace unos años estaba en la frontera en El Salvador y había una así donde había una carretera así rectísima y decía en El Salvador la democracia recta. Claro, o sea, esta idea como de que lo curvo, ay, no sé, lo curvo es raro, peligroso, ¿verdad? Tenemos esta como idea, ¿verdad? Todo eso ciertamente implica un lenguaje binario, ¿verdad? Esta simbología requiere de un lenguaje binario, de lo contrario es imposible, dice Ivonne Guevara, es imposible entender o comunicar a Dios sin este lenguaje simbólico, sino este lenguaje binario, sino esta utilización es imposible. Entonces vemos otras, hombre-mujer, mente-cuerpo o alma-cuerpo, sagrado-profano, adentro-afuera, luz-oscuridad. Entonces utilizamos este lenguaje binario, lo trasladamos a un imaginario religioso, ¿verdad? Y constituye parte de nuestra idea de por qué hay cuerpos que son permitidos y cuerpos que no son tan permitidos. Ujú. Y esta va a ser una de las bases. Pues escuchen a los políticos, escuchen a Bolsonaro, escuchen a Donald Trump, escuchen a Duterte, escúchenlos hablar. Hablan de esto. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años en México, ¿cómo se llama? Yo creo que era un diputado, un senador, no sé, del PAN, decía, no, es que las muchachas buenas, siempre son más blancas y bonitas. O sea, ¿cómo? ¿En serio? O sea, ¿en serio? O sea, estas afirmaciones que tienen que ver con este aprendizaje binario que día tras día se nos va quedando ahí. Entonces, vamos a ver la siguiente para dar un pasito más, pero ahí por los comentarios, o hablemos un poco. ¿Alguien quiere comentar hasta aquí? Así, abrir su micrófono y contestar. Me gustaría que habláramos de esto, como esto es como uno de los principios que tengo yo en como para introducir toda esta idea. ¿Alguien más que tenga otro comentario? ¿No? Qué tímidos. Gabriela, Dígame, Isis. tal vez y por algo que nos afecta como mujeres, lo de razón y sentimiento, que entonces lo masculino es racional y lo femenino siente y entonces es visto con desconfianza, como, bueno, en Grecia es horroroso, pero todavía nos llegan ecos de esa civilización tan androcéntrica. Mm. Sí, exactamente. Ahí va a decir algo.
Sí, exactamente. No, o sea, las mujeres podemos mirarnos ahí, ¿verdad? Las mujeres podemos mirarnos ahí entre cómo nuestros cuerpos curvos, ¿verdad? Y además de esta cuestión del sentimiento y el pensamiento, ¿verdad? Que es ahí, y esto de se piensa con el cerebro, se sienta con el corazón. Y vean, vean qué interesante, ¿verdad? O sea, porque el cerebro, el corazón, o sea, no puede dejar de palpitar, ¿no? El corazón es así, se mueve solo, ¿verdad? Entonces es como incontrolable, ¿verdad? Entonces, el corazón no se puede controlar. Ahí están los sentimientos, en lo incontrolable. Ahí está la manera en la que las mujeres actúan con el útero. Fíjense cómo, o sea, el útero de las mujeres, de donde viene la palabra histeria, que entonces nosotras no podíamos controlar nuestro cuerpo. Todavía hasta hace poco, y creo que lo menciono en el artículo, hasta hace poco de la definición de histeria en la Real Academia de Español decía que era una enfermedad que en donde no había control del cuerpo, sobre todo en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Ahora ya lo corrigieron, pero yo lo tengo por ahí en otro artículo todavía, o sea, que era una enfermedad propia de las mujeres, sobre todo en las mujeres, que no podemos controlar el cuerpo y no podemos controlar el cuerpo, decían, porque el útero, saber, o sea, que el útero se movía y se iba para allá, y el útero se nos iba para acá, y el útero se nos iba para allá, y el útero se encendía de humores, y el útero se calentaba, y entonces nosotras ya no podíamos controlar nuestros cuerpos ni nuestros ánimos. ¿Cómo sustituyó eso la ciencia? Con lo hormonal y lo neuronal. Ay, hay que cuidar las neuronas. Ay, no se deja, pero no, nada más llegan a la adolescencia, son puras hormonas. Nada más llegan a la menopausia, son puras hormonas. Actúa así por las hormonas. No te hormones. ¿Se fijan? O sea, se fijan cómo está. Y ese no es un discurso. Las hormonas y las neuronas no es medieval. O sea, eso sustituye, ¿verdad? Esa ciencia apegada a ciertos intereses sustituye, ¿verdad? Otras creencias que teníamos como la del útero, pero que al final es la misma, que nosotras no nos podemos controlar ni en la adolescencia, por eso seducimos a los hombres, ni en la menopausia, por eso nos volvemos brujas. ¿Qué tal? Muy bien, Isis. Ahí te hice otra como otro puntito. Muchas gracias ahí por tu intervención. ¿Alguien más sobre esto? Esto es una clasificación de los cuerpos, ¿verdad? Es un principio de clasificación de los cuerpos válidos y los cuerpos no válidos, en este caso de los cuerpos con alma y los cuerpos desalmados. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esto? Profesora Gabriela, en uno de los cursos que he estado llevando también hablaban sobre eso que usted menciona, de lo masculino versus lo femenino en cuanto al honor, que se consideraba un valor masculino dentro de la sociedad grecorromana, la vergüenza como algo femenino, ¿no? Y eso que usted dice, que era una idea general también en esa sociedad, en que pensaban que las mujeres no podrían controlar su sexualidad y tenían o podían ser fácilmente engañadas. Entonces tenían que los hombres que controlarlas, ¿no? Por decir, mientras que el hombre podía ser, eh, estar con que tener, mientras más relaciones tenía, era más, más honorable, ¿no? Lo traigo a colación porque me he acordado de lo que estábamos llevando en un curso que teníamos aquí en la UB. Sí, exacto, ¿verdad? Muy bien, que había cuerpos que requieren de tutela, no solo los femeninos, también los cuerpos indígenas requerían de tutela, los cuerpos adolescentes requieren de tutela, los cuerpos viejos requieren de tutela, los cuerpos niños requieren de tutela, los cuerpos enfermos requieren de tutela. ¿Se fijan? O sea, entonces, ¿y quién va a tutelar? Ah, los cuerpos de los pobres. Los cuerpos de los pobres requieren tutela, por supuesto que sí. Los cuerpos gordos son gordos porque no tienen tutela, no tienen control de sus pasiones, por eso comen y comen. O sea, en serio, es todo este aprendizaje, dice Flor, y creo que lo que más nos ha costado asumir, que explotan los políticos, dice, es que no somos un personaje, somos una esencia, un ser
Esa parte se sigue observando, pero no cambia el ritmo de lo extremo. El problema es cuando nos quedamos pegados a un personaje con el que nos pudo ir bien en la infancia, en la adolescencia o en la adultez joven. Muy bien. Ujú. Entonces, pero lo que yo quisiera que viéramos es cómo esto tiene un trasfondo, pero no solo un trasfondo teológico, sino una justificación teológica, ¿verdad? Esto es lo que quisiera que viéramos, cómo hay una justificación teológica. Y entonces cuando hay una justificación teológica se vuelve muy difícil de apelar, ¿verdad? Es muy, estas cuestiones ya no se vuelven tan fáciles de decir, bueno, no, pero de desmontar, ¿verdad? Porque nos da miedo, o sea, nos da miedo hacerlo públicamente, pero nos da miedo pues hasta el infierno. Ay, no, no vaya a ser que hoy no, me voy a ir al infierno, mejor no. Entonces, digamos, esas cuestiones, hacen que se vayan manteniendo estas creencias que, como dice Virginia, pues terminan en en opresiones concretas, ¿verdad? Como la de las mujeres, como en tutelas concretas, en desigualdades concretas, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver la siguiente, que es la 7, veo yo. Bueno, entonces, con pocas bases probadas, digamos, entendamos que el segundo elemento está alejado del alma, ¿verdad? O sea, que ahí entre cuerpo y alma, el segundo elemento, pues el cuerpo está alejado del alma, ¿verdad? Entonces, todo esto que ya ustedes también dijeron, ¿verdad? Que los cuerpos femeninos son alocados, que los cuerpos infantiles son inacabados, que los cuerpos negros son salvajes, que los cuerpos indígenas son necios. ¿Se fijan? Y toda esa, o sea, todo esto lo seguimos creyendo, ¿verdad? Lo seguimos creyendo. Entonces eso hace que el control de estos cuerpos necesite seguirse implementando, ¿verdad? Porque seguimos creyendo esto. Y entonces decimos, no, pero sí, pero todo es acá en Guatemala, por ejemplo, que el racismo es muy complejo muy evidente, pues siempre está, no, ayer pasaba por un mural en donde está, aquí en Guatemala, en donde está pues un rostro indígena, y alguien escribió sobre el rostro indígena como indios de mierda. Imagínense. O sea, eso es porque son aprendizajes vigentes. Eso es porque consideramos, porque la persona que escribió eso, pero nosotros detrás de la persona seguimos dando esa vigencia. Ujú. Entonces seguimos creyendo que si las personas, los pueblos indígenas salen a la calle a manifestar, indios de mierda. Ujú. Entonces, digamos, además, o ahora otra vez, a los cuerpos alejados del alma se les atribuyen comportamientos, conductas, preferencias que se entienden como lascivos, ladrones, ignorantes, peligrosos, locos, desviados, por lo que entonces decíamos, su control es necesario, ¿verdad? El control de estos cuerpos es necesario. Toda esta desviación, por si fuera poco, toda esta desviación corporal que se traduce en conductas, ¿verdad? Atentan contra el alma. Y eso sí no lo podemos permitir porque lo que hay que salvar es el alma, ¿verdad? Entonces eso sí no lo podemos permitir, ¿verdad? Hay que salvar el alma. Entonces, toda esta desviación que atenta contra el alma, ¿verdad? Que en realidad, como digo aquí, o como digo en el artículo, atenta contra un sistema, ¿verdad? Entonces va a ser controlada. Toda desviación del cuerpo va a ser controlada, ¿verdad? Porque atenta, porque pone en riesgo, porque pone en evidencia, ¿verdad? Aún la injusticia del sistema o pone en evidencia la perversidad del sistema. Entonces hay que controlar esa cosita que se sale,
¿verdad? Ese cuerpo que se desvía, hay que volverlo a acaparar, ¿verdad? A controlar, diría Foucault, con las instituciones, con la prisión, con la clínica, con la sexualidad incluso, ¿verdad? Entonces hay que volverlo a controlar. Entonces será controlado de muchas maneras, ya lo sabemos, ¿verdad? Con violencia, con exclusión, con correcciones, con medicamentación, con cárcel, con vergüenza, con señalamientos, con bullying, ¿verdad? O sea, yo no sé cómo no lo puse, pero yo para este tipo de cursos pongo frecuentemente un video de RT que explica, que cuenta la historia de las personas zurdas, ¿verdad? Yo quisiera, perdón, yo no, hay muchas personas zurdas y en ciertas edades, ¿verdad? Que de las personas que ahora tendrán 40, etcétera, antes estaba imposible la surdera, ¿verdad? Entonces se les amarraba el brazo aquí, se amarraba así, y entonces para que los niños aprendieran, ay, perdón, así, se les amarraba el brazo para que a los niños, las niñas aprendieran a escribir o a usar la derecha. ¿Verdad? Entonces, pero hay una historia sobre esto donde se entendía que eran locos, que eran propensos a las desviaciones sexuales, que eran propensos a los asesinatos, ¿verdad? Porque eran zurdos. Entonces, eso era un control, ¿verdad? Porque lo correcto era lo diestro, ¿verdad? Hasta decimos esta palabra de diestro y la otra a siniestro, ¿verdad? Como que no es diestro, es siniestro, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes que tenemos sobre el cuerpo, esos señalamientos, esas formas de control muchas veces violentas, ¿verdad? Medicamentalizadas, ¿verdad? O que nos autocontrolamos por la vergüenza. Ay, no, yo cómo voy a decir que soy lesbiana. Ay, no, qué vergüenza. Ay, ay, no, cómo voy a decir que mi hija es lesbiana. Ay, no, yo lo voy a ocultar. O sea, todas estas tienen que ver con esta misma lógica, ¿verdad? Y en eso se basan las agendas regresivas, ¿verdad? De ahí están amparados, ¿verdad? Perdón, porque es que se salió aquí un anuncio y no puedo ver. Ahí está. Bueno, hasta acá tenemos otro comentario. ¿Ninguno ya? Entonces pasamos perdón, al siguiente. Entonces, digamos, vamos a hablar de ese cuerpo desalmado, ¿verdad? Que son estos cuerpos que están alejados de lo que entendemos que es un alma, y hasta existe esa parte, ¿verdad? Ay, qué desalmado. Entonces, entonces estos cuerpos desalmados, ¿verdad? Son aquellos que no están bajo el régimen del alma, ¿verdad? O yo los llamo, pues yo en el artículo llamo, los cuerpos desalmados son aquellos que no están bajo el régimen del alma, que no están bajo el poder pastoral. Dice, para los cuerpos desalmados hay una condena mortal, ¿verdad? El adjetivo desalmado se usa como sinónimo de maldad e indolencia, ¿verdad? El alejamiento del alma significa que da como resultado seres malvados, ¿verdad? Y también para los cuerpos desalmados hay un señalamiento a su corporalidad, ¿verdad? Los cuerpos desalmados tienen un correlato corporal, ¿verdad? Hay por eso es que hablo de cuerpos dóciles, conciencias cautivas, ¿verdad? Porque hay en el control del cuerpo, en el disciplinamiento del cuerpo, se ve, ¿verdad? Se refleja, resulta una conducta cautiva, una conducta que es propicia, ¿verdad? Para este sistema. Entonces, se requiere de este disciplinamiento corporal para lograr un disciplinamiento, ¿verdad? De la conducta. Todos los cuerpos que rompen esta estructura, que desafían, ¿verdad? Este orden, además, ahora vamos a pasar una cosa más, ¿verdad? Que hay un desacato biológico, ¿verdad? Que hay un desafío al orden biológico. Porque tenemos en esto de arriba, abajo, hombre, mujer y todo eso, tenemos o sea, además de tener
una idea religiosa sobre eso, teológica sobre eso. También tenemos ideas biológicas sobre eso. O sea, tenemos ideas biológicas sobre lo que es la normalidad. Entonces, lo normal, entonces si yo les dijera, a ver, dibujen un cuerpo normal, no sé, ustedes lo dibujaron así como dos ojos, una boca, ¿verdad? Entonces, un cuerpo anormal, entonces ustedes dicen, ya se le va a poner un ojo acá. Y entonces eso ya deja de ser un cuerpo normal, digamos, y casi se convierte en un cuerpo monstrificado, ¿verdad? Y eso lo podemos así jugar con eso y reírnos con cuerpos grotescos, con cuerpos desbordados de sí mismos, ¿verdad? Pero los cuerpos desalmados, digamos, son, o sea, aquellos también que desafían el orden social, que desafían el orden biológico, que de todos modos también es un orden social, el orden biológico también es un orden social, ¿verdad? O sea, que la biología es así natural, ¿verdad? No, la biología está constituida por una sociedad que requiere de una biologización de los cuerpos, que requiere decir, este cuerpo debe de medir tal. No, si no, ya, o sea, miren, yo me acuerdo, yo soy una persona muy bajita. Entonces, o sea, yo soy mexicana, pues, o sea, seguramente tengo raíces indígenas. Entonces, yo me acuerdo que cuando entré no sé, no me acuerdo cómo le dicen en Costa Rica, al bachillerato, no, al bachillerato le dicen en México, al colegio. Cuando entré al colegio, como a los 15 años, o sea, me decían, no, es que o sea, tenían así como 5 rayitas. Entonces, ¿cuánto mide? Tanto. Entonces, anormal. O sea, lo normal estaba en el centro, ¿verdad? Era como 1, 2, 3, el normal en el centro, 4, 5. Entonces, uno le pone una así en el normal. ¿A qué edad empezó a menstruar? A los 3, normal. No, a los 10, anormal. ¿Se fijan? O sea, la biología está centrada en esa normalidad también. Entonces, hay cuerpos que desafían el orden biológico. Entonces, estos cuerpos desafiantes del orden biológico, o sea, muchas veces son supeditados, digamos, eh, son recalculados, a veces con cirugías, etcétera, para volver al orden biológico, ¿verdad? Que si un bebé, así, aunque sea chiquitito, que si un bebé nace así con un poquito de otro dedito acá, no, hay que operarlo, porque ¿cómo es posible que ese bebé tenga otro pequeñito aquí dedo? No, no, eso no, eso no, eso hay que operarlo, hay que mutilarlo, hay que quitarlo. Pero las cosas más extrañas de que aún o sea, no tiene ningún sentido, no. La biología tiene un parámetro de normalidad, un parámetro político, un parámetro cultural, social, que dice que ahí no aplica Dios, Luis, así, perfecto, y sí, ahí vamos, ahí sí no, ¿verdad? Ay, Dios nos hizo hombres y mujeres, ay, pero esta persona nació, ay, no, eso está mal, hay que repararlo, ahí sí no aplica. Muy bien. Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí hay que quitar, hay que mutilar, hay que castrar. No, ahí sí no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es porque necesitamos, este orden social requiere no solo o sea, requiere, digamos, de una mirada, ahora sí, hegemónica, ¿verdad? Homogénea, digamos, homogénea, estandarizada de cómo debemos ser. Y esas estandarizaciones obedecen otra vez, muchas veces, o las podemos reconocer a ese orden, ¿verdad? De cuerpo y alma. Digamos, todo lo que se expresa de manera distinta a la establecida, ¿verdad? Son los que usurpan, ¿verdad? Entonces, espacios que les están prohibidos, ¿verdad? Aquellas personas que se desplazan de su destino corporal, ¿verdad? Aquellas personas que se desplazan de su destino corporal, ¿verdad? Se requiere de ellas un orden, se requiere de ellas un, un regresar a ese orden, ¿verdad? Porque no obedecen a la norma, ¿verdad? Rompen, por ejemplo, con esta obligación binaria, ¿verdad? Los cuerpos desalmados son aquellos que se imponen sobre el alma. Y eso no se puede permitir. Me explico con esto. Aquí tenemos algunas reacciones.
Entonces vamos a avanzar, una más. Entonces, digamos, ustedes recuerdan, para esto que alguien decía, creo que era Isis, que decía sobre la colonialidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre este texto que seguramente conocemos al menos de oído del Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios de Ginés de Sepúlveda. No sé si alguien, mm, no sé si todo el mundo podemos tener la lectura del texto, pero por lo menos que nos hayan enseñado en la escuela o en alguna película o en alguna clase, así que se mencionara. Conocemos, sabemos del texto. No, no conocemos el texto. No, nadie conoce el texto, nadie ha escuchado hablar del texto de Tratado sobre las justas causas contra los indios. Ay, no me digan, les da pena decir. Bueno, pues es este texto, o sea, que escribe Ginés de Sepúlveda, ¿verdad? Cuando viene la invasión a lo que era en ese momento Abya Yala, hoy que conocemos como América, digamos. Entonces, cuando se invade, pues hay ahí como una idea de que no, pero ¿por qué se le va a despojar? O sea, hay otros como las casas, ¿verdad? Que dicen, no, pero es que no, a esta gente no se le puede matar, a esta gente no se les puede despojar de su territorio. Y entonces viene ahí como una contienda, ¿verdad? Con una contienda teórica, de hecho, y se escribe este texto, ¿verdad? Las casas, exactamente, defiende los derechos de los indígenas, ¿verdad? Diciendo que, no, que son personas, mire, o sea, siempre hay una idea de que las casas decía que tenían alma y que esa era una disputa, si tenían alma o no tenían alma. Yo leí el texto del tratado y en ninguna parte se dice que los indios no tienen alma, pero era una de las cosas que, o sea, de los indios tienen alma. Ginés de Sepúlveda no dice que no tienen alma, ¿verdad? Pero al parecer las casas sí decían, no, es que tienen alma, porque al parecer el tener o no tener alma era una idea bueno, si no tienen alma, entonces pues, que son seres inferiores porque no tienen alma o qué sé yo. Entonces, sí, les podemos quitar su territorio. Sí, los podemos esclavizar, porque miren, tienen cuerpos inferiores, pero vean lo que sí dice el texto en una partecita. Dice Ginés de Sepúlveda, argumenta de la siguiente manera. Lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre su contrario. Y esto es tan natural que todas las cosas que constatan de otras muchas ya continuas, ya divididas, vemos que hay una que tiene el imperio. Y esto todavía es más claro y manifiesto en los animales, donde el alma tiene el dominio y es como la señora y el cuerpo está sometido y es como siervo. Del mismo modo, en el alma, la parte relacional es la que impera y preside y la parte irracional la que obedece y está sometida. Y todo esto por decreto, ley divina y natural que manda lo más perfecto y poderoso, domine sobre lo imperfecto y desigual. Esto se ha de entender respecto de aquellas que conservan incorrupta su naturaleza y respecto de los hombres sanos del alma y cuerpo, porque en los viciosos y depravados es cierto que muchas veces domina el cuerpo al alma y el apetito a la razón. Por eso es cosa mala y contra la naturaleza. Uh-huh. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué tanto influyó este debate de las casas y Ginés de Sepúlveda en la conquista, ¿verdad? Pero de hecho, o sea, el argumento está ahí, ¿verdad? Y el argumento de alguna manera persiste hasta nuestros días. ¿Verdad? El argumento persiste. O sea, todas estas afirmaciones de Donald Trump, de que sobre todo habla como en un general desposeído de sujeto, pero bueno, él habla sobre los mexicanos, ¿verdad? Que dice, no, es que son violadores.
Ay, no, es que son ladrones. Ay, no. O sea, eso es esta misma idea. Esa misma idea es esta. Es la misma idea con los palestinos en Gaza. O sea, no, ¿qué importa que se mueran? O sea, ellos no son elegidos. Da igual si se mueren o no. En verdad. No, es que ella no se controló. ¿Para qué salió vestida así? Por eso la violaron. Mira, nada más. Con esa falda, con ese maquillaje. O sea, estas ideas, digamos, estas ideas siguen vigentes. O sea, nos parece así que esto es del siglo XVI. No, bueno, más o menos. Más o menos. O sea, porque esto está vigente y esto sigue justificando la colonialidad, sigue justificando el despojo de territorio, sigue justificando el despojo de identidad, sigue justificando la violación, sigue justificando la tutela, o sea, son argumentos que se siguen justificando. Ujú. Entonces dice y Belice dice, sí, fue un tiempo muy definitorio del trato a los indígenas y cómo ha sido extensivo al hoy porque estableció la superioridad colonial, política y religiosa sobre nuestros países. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. O sea, esta idea de despojo, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué a vivir a Costa Rica, decían que en Costa Rica no había indígenas, ¿verdad? Y esta idea de que no hay pueblos indígenas es parte de esto, ¿verdad? Es parte de de culturas que quedan subsumidas, invisibilizadas, despojadas de identidad, ¿verdad? Y que mantienen esto, pues, que mantienen ideas sobre la validez de la desigualdad, sobre la vigencia de la desigualdad. Ujú. Que por supuesto se concretan en despojos territoriales, despojos de cuerpo, explotación de cuerpos, etcétera. Pasamos al que sigue, por favor. Entonces, ya para volver, las personas las personas que, digamos que están como denunciando antiderechos y las personas que están peleando por sus derechos, por su derecho a la tierra, por su derecho al agua, por su derecho a la salud, ¿verdad? Son cuerpos, lo que yo llamo cuerpos en irrupción democrática, ¿no? O sea, es cuerpos que están interrumpiendo esta imagen de democracia, ¿verdad? Y entonces están haciendo tambalear esta democracia, ¿verdad? Porque dicen, no, pero nosotros también existimos. Pues existimos como cuerpos, existimos como mujeres, existimos como jóvenes, ¿verdad? Existimos también como personas trans, existimos como personas de la diversidad sexual, y también también exigimos derechos específicos según nuestra corporalidad. ¿Verdad? Estos cuerpos, estos mismos cuerpos, son cuerpos desalmados y cuerpos desclasificados, ¿verdad? Aquellos que no quieren, como digo ahí, que no van a someter ni su útero, ni su fuerza de trabajo, ni su esperma, ni su color al sistema hegemónico. Aquellos que no están dispuestos a entrar en esta hegemonía, en esta aparente democracia. ¿Verdad? Todos estos cuerpos que están irrumpiendo en esta sociedad capitalista, ¿verdad? Entran en desacato. Y sobre ellos giran las agendas regresivas. Entonces las agendas regresivas dicen, no, es que esa ideología de género, esa ideología de género que que hace que las mujeres no quieran estar en sus casas. No, no son mujeres que no quieren estar en sus casas, son mujeres que están exigiendo su derecho a un salario. No, no son personas trans que están bloqueando en la calle, son personas que están exigiendo su derecho a la salud con sus cuerpos trans. No, no, no son indios locos. Son indios que están exigiendo el derecho al agua porque una minera consume
10,000 litros, 100,000 litros de agua por minuto. Están exigiendo agua, están exigiendo beber. Están exigiendo milpa, están exigiendo frijol. O sea, no son cuerpos que, ay, no, no. Pero entonces, ay, no, pero esos cuerpos de jóvenes revoltosos, ay, no, pero esas mujeres que están ahí, ay, no, pero esas locas, ay, no, pero esas puñales, pero esos, playos. O sea, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Este no sometimiento, esta irrupción a la aparente democracia, exige un reparto capitalista. Fíjense. Y está ahí el problema. Exige un reparto del sistema de salud. Exige un reparto, una redistribución, si ustedes quieren, una redistribución del sistema de salud, una redistribución del sistema de vivienda, una redistribución de la tierra, una distribución de lo que los grandes acumuladores capitalistas han seguido acumulando a lo largo de la historia. Esto es lo que están exigiendo y esto es lo que no se puede tolerar. A la gente no le importa si son trans, a la gente no le importa si son mujeres. Al capitalismo lo que en realidad le interesa es que no se le quite ni un peso, ni un centavo, ni un pelo, porque no están dispuestos a darlo. Y por eso es que estos cuerpos, cuando emergen, se tildan de sospechosos, ¿verdad? Se tildan de peligrosos. Y como nosotras tenemos tan bien aprendida esa peligrosidad, tan repetida, y la repetimos de manera personal, la repetimos en las mesas durante la Navidad, la repetimos en nuestra burla, en nuestra mofa, ahí la repetimos. Por eso es que no son aceptados estos cuerpos. A los sistemas hegemónicos no les importa si los cuerpos se van al cielo o no se van. Lo que les importa es que no quieren dar más. No quieren que se redistribuya esto que han acumulado. Eso es lo que verdaderamente importa. Y lo disfrazan de otras cosas que muchas veces nosotras creemos y amparamos en nuestro lenguaje teológico. Entonces, efectivamente, estos cuerpos que están exigiendo la redistribución son los cuerpos desalmados, son los cuerpos desclasificados, son los alteradores del orden, son aquellos cuerpos que han peleado y alcanzado derechos y cuyas reivindicaciones se han expandido y diversificado, ¿verdad? Son los cuerpos que ya no están silenciados, ni encerrados, ni marginados, están ahora ahí. Dice, hay una estigmatización, me imagino, dice Isis, es que es una lógica del dominio del hombre por la fuerza bruta y lamentablemente la religión no ayuda a romper esa lógica patriarcal. Sí, justamente esta es Isis, una de mis propuestas, ¿verdad? Que nuestra lógica teológica tiene que desmantelar, tiene que ayudar a romper este orden. Si no, ¿cuál es el sentido de lo religioso? Podemos pasar a la otra, la 11, solamente como para evidenciar, ¿verdad? Estos cuerpos emergentes, disidentes, autodeterminados, ¿verdad? La disputa por el cuerpo moral y las conductas cautivas, ¿verdad? Hay una disputa por la hegemonía. O sea, podemos creer o no en el aborto, podemos abortar o no, podemos decir que sí o que no, los cuerpos trans, se van a ir al cielo o no, no importa. Aquí lo importante es que lo importante es que la gente tiene derechos. Aquí lo importante es que la gente necesita tierra. Aquí lo importante es que la gente tiene derecho a decidir sobre sus cuerpos. O sea, entonces, digamos, esto que llama ISIS, este dominio, ¿verdad? Este dominio además brutal, ¿verdad? Lo que busca es regular y mantener una apariencia de que estos cuerpos no tienen derechos, que deben de ser
recluidos, que deben ser encarcelados, que deben de ser medicados, que deben de ser estandarizados, limitados, qué sé yo, pero no irrumpir, y mucho menos, por supuesto que no, exigir un reparto de lo acumulado. Nunca. Ujú. Podemos pasar al que sigue. Entonces, propuestas. Bueno, yo tengo algunas, ¿verdad? Algunas propuestas en este texto, que es pues que debemos de seguir peleando por un Estado laico, sobre todo en países pues como Costa Rica, ¿verdad? Que hay que seguir apostando por el Estado laico y hay que pues exigir, ¿verdad? La laicidad del Estado, ¿verdad? De actualizar, además, en otros países, no sé si hay personas de otros países, pero se tiene que actualizar la idea de Estado laico, ¿verdad? Y las iglesias tienen que ser fomentadoras de este debate, ¿verdad? No para garantizar su propia participación, sino también, ¿verdad? Porque debe de ser una participación apegada al reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, es deber de las iglesias, ¿verdad? Fomentar este diálogo y este debate sobre el Estado laico. Luego, ante estos mecanismos de regresión, es importante evidenciar la pluralidad del mundo evangélico. Fíjense que esto es muy importante porque muchas de estas ideas, sobre todo, pues fuera del marco religioso, ¿verdad? La gente dice, no, es que todos los evangélicos son fundamentalistas. Y eso no es verdad. ¿Verdad? Hay grupos evangélicos no fundamentalistas, hay grupos evangélicos que pelean por los derechos de las personas, por los derechos del derecho a decidir de las mujeres, de las comunidades diversas, de los pueblos indígenas. O sea, hay muchas pluralidad en el mundo evangélico y en el mundo cristiano, ¿verdad? Y esto se tiene que evidenciar públicamente. La iglesia tiene que decir, no, momento, nosotros no estamos a favor de estas agendas regresivas. Momento. Luego yo creo que es indispensable que todas las personas creyentes, tengan la posibilidad y el derecho a ejercer su fe. Vean, eso yo estoy convencida de esto. A veces cuando hablo de esto en otros lugares menos religiosos, digamos, dicen, no, pero o sea, las personas no creyentes me dicen o dicen, ¿verdad? No, pero bueno, pues ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué quieren estar ahí participando? Bueno, la gente con su cuerpo trans tiene derecho a creer, ¿verdad? A ir a la iglesia, vestido como quiera, vestida como quiera. Tiene derecho a ir a la iglesia, tiene derecho a creer en un Dios amoroso, tiene derecho a que le llamen hermano, hermana, hermane. Por supuesto que tiene derecho a ser acogido y las iglesias tienen la obligación por el reino de Dios, de justicia y misericordia, tiene derecho a nombrarles hermanes, tiene la obligación de abrirse. ¿Verdad? Se tiene que reabrir una eclesiología popular, plural, incluyente, amorosa y radical, amorosamente radical. Lo que nos va a costar a las iglesias ser amorosamente radicales, lo que nos va a costar, pero es nuestra obligación. Esta es nuestra obligación. Hace muchos años, cuando yo tendría, no sé, estaba ya dando clases, tendría como 22 años, yo hablé yo creo que sobre las personas homosexuales en una clase y me decían, pero ¿qué tal que Dios no las admite en el reino y te manda cuentas? Y le digo, pues la verdad prefiero que Dios, si me manda cuentas, me mande a cuentas por incluir que por excluir. La verdad. Si me van a pedir cuentas, que sea por incluyente y no por excluyente. Pero lo que nos va a costar, lo que nos va a costar el amor radical en las iglesias. Y finalmente, yo creo que y esta es básicamente la propuesta de este artículo, ¿verdad? Es cuestionar y resignificar la base teológica, esta base teológica del alma y el cuerpo de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Esta base teológica
que hace parecer que hay cuerpos validados y cuerpos invalidados, que hace parecer que el cuerpo tiene que estar sometido al alma, ¿verdad? Esto va a ser un gran salto de fe. Esto va a ser un gran salto de fe, ¿verdad? Porque probablemente implique la pérdida de poder, ¿verdad? Probablemente implique un nuevo concilio, probablemente implique un Vaticano tercero, probablemente implique la pérdida de fieles. Ujú. Pero es un gran salto de fe que las comunidades es necesario que den, creo yo, ¿verdad? Estoy segura que este salto de fe va a permitir la vivencia del Evangelio proclamado por Jesús. Ujú. Bueno, pues yo aquí lo dejo. Entonces no sé si haya preguntas, participación. Gabriela, muchas gracias por este trabajo y también por la participación de las personas a través del chat y en otros momentos. Creo que tal vez podríamos aprovechar el espacio para hacer algunas anotaciones, algunos elementos, algunos criterios, en particular, digamos, en el área de lo que yo trabajo, que es más la parte de la Biblia, el tema de las imágenes y las representaciones de los cuerpos y demás se convierten en elementos vistos como canonizados y por lo tanto desde allí lo que se hace es extender esa representación para todas las personas, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que dentro del mismo texto bíblico existen muchos ejemplos de pluralidad y diversidad. Entonces, lo que comentaste hoy a partir de tanta eh, diversidad, a partir de que no exista una normativa única de las cosas, sino que más bien haya esa pluralidad, es algo que también uno puede ver en el texto con otra mirada, ¿verdad? Con otra mirada. Entonces, era algo que me resonaba en este ratito. Jonathan escribe por el chat. Jonathan, no sé si quieres abrir el micrófono y comentarlo por tu propia cuenta. Hola, sí, solo para comprender un poco bien con el tema de el alma, ¿qué sería entonces el alma? Se estuvo discutiendo sobre varios elementos, pero como para aplicarlo a nivel sociopolítico y como las diversas perspectivas en los temas de desigualdad estructural, social, en el sistema patriarcal miran el alma en esa dualidad. ¿Cuál sería la forma más ética de referirse al alma o a los cuerpos como tal? Sí, yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta del texto, ¿verdad? Y yo diría que si el alma va a seguir siendo un argumento para controlar el cuerpo, para legitimar y justificar la subordinación de los cuerpos, yo creo que es un alma anticristiana. Fíjate, Jonathan. Yo creo que ese es un alma antirreino de Dios. Yo creo que eso es un alma antievangélica. Es un elemento antievangélico. Todo aquel elemento, el que sea, que justifique la dominación, todo aquel elemento que justifique la subordinación y que además justifique la violencia y el despojo, es inviable, es contrario al evangelio. Si el alma se va a seguir justificando así, entonces es contraria al evangelio. Y esto que dice Isis, ¿verdad? Jesús se preocupó por los cuerpos, claro, les dio de comer, les dio de beber, sanó a los cuerpos. Ese era el evangelio. O sea, cuerpos sanos, cuerpos descansados. Dijo, siéntense, siéntense, les voy a dar de comer. Descansen, les voy a dar de comer. Aquí hay comida, aquí hay pan, aquí hay peces, lo vamos a compartir. Ese es el milagro. Y la preocupación por el cuerpo, de verdad, Jonathan, que la preocupación por el cuerpo, o sea, es de verdad una revolución evangélica, o sea, desde el evangelio. Ujú. O sea, ¿qué sería del alma?
pues sería un alma que nos subordina al cuerpo. Otra alma, probablemente, otra idea de alma, sí, menos aristotélica, tal vez, menos occidentalizada, seguramente. Sería encontrar un alma mucho más apegada al reino, mucho más apegada al evangelio, que no justifique la miseria humana que está justificando ahora. Muchas gracias, Gabriela. También a Jonathan. No sé si alguien más quiere plantear una pregunta, algún comentario. Este es el espacio para que podamos hacerlo. Isis, adelante. Bueno, yo primero externarle mi gratitud a Gabriela y también felicitarla porque la conocí hace muchos años por un artículo que escribió y le dije a don José, ¿usted conoce a Gabriela Miranda, don José Enrique? Y entonces, sí, ella estuvo acá viviendo cerca y cuidaba a la mamá y no sé qué. Y yo, don José, es que yo leí un artículo de ella y quedé fascinada. Ese artículo era sobre Frida y los cuerpos sacrificados y yo, bueno, yo amo a Frida, entonces quedé de verdad enamorada de ese artículo y cuando anunciaron este conversatorio, yo le decía a doña Eli, yo la verdad es que yo vengo más que nada por Gaby, porque yo había quedado, pero de verdad fascinada con ese artículo y ahora pues de verdad más fascinada con esto que compartes, porque sí es muy, muy necesario que hagamos esa conexión, Gaby, entre lo que sentimos. O sea, es que nos han acostumbrado a que la espiritualidad es como desconectarnos de nuestras realidades. Y más bien, o sea, Jesús con su ejemplo nos enseña que no podemos vivir una fe sin vincularnos, sin ensuciarnos, sin abrazar a esas personas a las que nadie se atreve a tocar, a esos intocables. Jesús los amó, o sea, se hizo como uno de ellos, porque esa fue, digamos, lo que nos enseña la encarnación es eso precisamente, que ese Dios que estaba lejano se hizo cercano y no podemos, o sea, no hay forma de que usted salve a otra persona si no le salva el cuerpo, si no le salva su ambiente, si no le salva ese entorno. O sea, si no hacemos, si la fe no hace eso, no es verdaderamente fe. Entonces yo creo que va por ahí tu reflexión y me encanta porque sí es muy necesario que nos volvamos a vincular con esa empatía que nos da el sabernos partes unos de los otros, o sea, que nos pertenecemos y en ese pertenecerse incluimos a nuestra madre tierra, incluimos a nuestros hermanos menores y sí, esa es la verdadera fe cristiana, por lo menos la que vemos desde los evangelios. Ya lo histórico es otra cosa, pero en los evangelios vemos muy bien retratado a ese Jesús encarnado. Sí, exacto. Por ahí vi que estaba Jonathan levantando la mano, también muy bien, Isis, muchas gracias. Muchas gracias por leer ese artículo, es un artículo viejito, pero es el artículo que más personas no creyentes han leído, ese de Frida. Sí, no sé si Jonathan iba a decir algo más. Le di la palabra a Isis porque como ya había participado, pero adelante, Jonathan. Hola, sí, solo como comentario, entendiendo la parte del alma, quizás como mucho se ha individualizado la parte y se ha como visto en un plano no material y se ha alejado del cuerpo, pero también creo que hay que verlo también de una dimensión más eh, como comunitaria, así como Eloicos de Pablo en la comunidad, en donde habla.
no solo del cuerpo, sino también de la casa y la visión como más comunitaria que a veces perdemos. Entonces creo que eso también es relevante al momento de ver el alma como tal, ¿verdad? O la dimensión más ética de la vida. Sí, sí, yo creo que por ahí va un poco, ¿verdad? Muy bien, nos escribe por acá Flori Barrantes. Flori, no sé si quieres abrir el micrófono y compartirnos con tu propia voz. Si no, hago lectura. Dice Flori, curiosamente se sigue. Ah, ok, perfecto. Entonces yo leo. Curiosamente se sigue manteniendo esas dinámicas que invisibilizan ante la impotencia del diario vivir, se van creando esos egos omnipotentes de tener todas las soluciones, saberlo todo y el todo no sabemos manejarlo. Se engañan con creer que la seguridad está en su ego y cada vez que se equivocan, que son muchas, no lo asumen y lo desplazan entre los que consideran diferentes. De ahí la culpa, que es la otra cara de la omnipotencia. Ese ego que tiene la fantasía de controlar y mandar en todo y no puede ascender su nivel de conciencia a lo trascendente, al alma, al amor incondicional. Es ese ego que se desvía de la naturaleza verdadera como una fantasía de compensar la impotencia. Mm. Sí, no, no sé si tengo que responder, pero bueno, me parece, comprendo un poco de digamos, sobre todo esta parte, ¿verdad? La culpa, yo creo que es una de las cosas que hay que resolver también, ¿verdad? La idea de la culpa, diría que es otro de los, mm, pues como decía Isis, ¿verdad? El imaginario religioso que impera en nuestras sociedades, ¿verdad? Esa culpa, esa idea de culpa que pues que yo creo que también es una de las partes que hay que resolver, ¿verdad? Pero no, no sé si respondo a lo que está planteando Flori, creo que es. Ujú, ujú. Gracias a ambas. No sé si alguien más, alguna otra participación. Veo que Ricardo abrió la cámara también. Virginia, no sé si alguien más. Solo una inquietud. A ver, Adelante, Virginia. con todo lo que los planteamientos que está haciendo la profesora, que son muy acertados, esto implicaría una redefinición de muchas cosas, ¿no? Porque estamos acostumbrados, como bien ya se ha comentado, a todo lo dicotómico, a todo lo que es binario. Entonces, habría que resignificar el significado de alma, es mi cuestionamiento también, y también lo que usted dice, la posibilidad de que las personas se puedan ejercer su fe independientemente de la idea que ellos tengan, de la forma de pensar o de sentirse, ¿no? Y también las bases teológicas. Y ese es mi cuestionamiento, ¿cómo sería eso? Habría que haber un Vaticano tercero. Es mi cuestionamiento, ¿no? Para la sociedad. Este, pues yo creo que sí, podría haber un Vaticano tercero, pero también tenemos el trabajo hormiga, ¿verdad? Que se ha hecho de a poco y que de hecho transformamos el mundo en lugares pequeños, ¿verdad? Pero yo creo que también la no reproducción permanente de esto, ¿verdad? El negarse a reírse, el negarse a mofarse, el irrumpir con valentía. Yo creo que son cosas que podemos seguir haciendo, ¿verdad? Y yo también pienso que hay que hacer debates constantes, diálogos, como decía hace un rato Ricardo, yo creo que es necesario, ¿verdad? Ojalá se pudiera hacer eh,
otro Vaticano, necesitaríamos igual circunstancias para este debate, ¿verdad? Porque es un debate importante, ustedes, el debate del alma en Europa ha sido un debate, eso de o sea, además, porque todo lo que implica, ¿no? Como eso de la consubstanciación y la transubstanciación. No vean que es un debate que sigue vigente. Entonces, pero yo sí creo que requiere si no de un Vaticano tercero, yo creo que sí requiere de compromisos también personales, ¿verdad? De compromisos comunitarios, ¿verdad? De compromisos sociales, de compromisos políticos de la iglesia, ¿verdad? De redefinirse, de comprender cuál de estas creencias que tengo, o sea, como ser honestos, honestas, ¿verdad? ¿Cuáles de estas creencias que afirmo y sobre las que me baso bíblicamente o teológicamente, son de verdad mis creencias, o sea, creencias evangélicas o mis propias prejuicios o mis propias estigmatizaciones, ¿verdad? Yo creo que se requiere de una transparencia personal y por supuesto se requiere de una metanoia constante, de una transformación constante. O sea, la conversión no es solo al Evangelio. La conversión es constante, es permanente, es parte de la vida. O sea, no me convierto una vez al Evangelio, me convierto una y otra vez al Evangelio. Me convierto todos los días a un Evangelio más plural y sostenido. Me convierto todos los días a esto. No me convierto una vez. Es una conversión permanente. Muchas gracias a Virginia, Gabriela. Em, no sé si alguna otra persona y si Ya, no, Ricardo, ahora sí. Ricardo, ahora sí, levantó la mano. Adelante. Sí. Bueno, primero que nada, tuve que salir un ratito, pero ya volví, así que voy a tener que ver la grabación y ver qué me perdí. Pero parte de lo que yo vengo de otro lado. Cuando Jesús ascendió o subió el ascensor o lo que sea, este, los discípulos que quedaron aquí no tenían otra que contar su experiencia. Esto es lo que me pasó, o ahora en lenguaje protestante diríamos, dar su testimonio. No había otra que contarle a otra persona y al mundo entero qué fue nuestra experiencia con Jesús. Ah, y el crecimiento de la iglesia fue explosivo. 100, 200 años después, cuando empezaron ya a escoger los libros y empezar con un canon, yo creo que los líderes de la iglesia exhalaron un alivio y dijeron, ay, qué dicha, ya ahora podemos nada más leer de un libro para no tener que pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga, sino dejar de pensar, como decía, como estábamos hablando la semana pasada en nuestra iglesia. Es mucho más fácil leer de un libro que tener que pensar cada día qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces es una religión muy personal, pero a la misma vez en diálogo. Es lo que yo hablo y lo que la otra persona me dice a mí y juntos construimos algo más que es más que nada más uno más uno. Construimos una comunidad entre nosotros. Esta comunidad para mí es básico y es difícil poder explicar cómo esta comunidad que yo he hecho, o que hacemos en la congregación, cómo hacemos para entonces entablar el diálogo, no solo entre nosotros, sino con las otras congregaciones que son desiguales. Y, volvemos ahí al punto principal tuyo. ¿Cómo hacemos para poder entablar ese diálogo con otras comunidades, también comunidades de fe, que son desiguales? Cuando
Cuando algunas iglesias norteamericanas venían a Costa Rica y venía un grupo para ayudar y los poníamos a pintar la iglesia, aunque no necesitaba pintura, pero para que hicieran algo. Y estos gringuitos venían y pintaban durante la mañana y en la tarde se iban a la playa. Y la gente decía, pero ¿para qué estamos gastando tanto esfuerzo y tanta cosa con esta gente si nosotros mismos podríamos hacer esto? Y la respuesta mía era, bueno, es que lo que les estamos enseñando a estos misioneros de una semana no es tanto lo que ellos están aprendiendo en la iglesia o inclusive pintando, sino cuando van a la casa donde los tenemos puestos y se dan cuenta que la gente de esa casa les dio su cuarto, su propio cuarto, y que están durmiendo en el patio mientras que ellos, los visitantes, están en el único aposento de esa casa. Y esa gente, cuando les cae la peseta, como decimos en Costa Rica, ahí es el cambio. Y esa gente seguirá ayudando a la iglesia, seguirá ayudando a la comunidad por el resto de sus vidas, por una experiencia que no tiene nada que ver con la predicación que se estaba usando. O sea, es esa comunidad, esa unión, ese diálogo entre individuos. No sé cómo todo esto se conecta con lo que estabas diciendo. Sí, es difícil, ¿no? O sea, entablar, mm, por eso yo creo que hay momentos de abrir diálogos y momentos de abrir debates, ¿verdad? Yo siento que hay momentos de dialogar y momentos de debatir. O sea, a veces podemos dialogar y a veces tendremos que debatir. Em, es difícil el diálogo también entre desiguales, ¿verdad? Yo creo que un diálogo entre desiguales es muy complicado, ¿verdad? Entonces, em, y yo pienso que hay quien tiene más aptitudes para el diálogo y hay quien tiene aptitudes para el debate, ¿verdad? Pero yo como, sin embargo, yo sí creo que el contacto es muy importante. O sea, este contacto del que habló, a mí me parece así como hacer ese contacto dentro de la normalidad, ¿verdad? Dentro de la vida cotidiana. Yo creo que, o sea, dije la palabra normalidad, pero rectifico, dentro de esa cotidianidad. Em, y yo voy a contar una anécdota. Yo he trabajado he hecho trabajo o sea, trabajo asalariado, digamos, para grupos de personas trans, de mujeres trans, sobre todo. Entonces, una tarde fui a comprar yo un maquillaje y en esa tienda de maquillaje me encontré a una compañera trans con la que yo había estado trabajando. Entonces, pues cuando uno la ve es una persona además mayor, ¿verdad? Es una persona casi anciana. Entonces ya estaba comprando el maquillaje y llegué yo y le saludé y estuvimos ahí charlando y cómo está y no sé qué. Yo le dije, no, yo utilizo cosa para las pestañas, ahí delante de la chica que atendía. Cuando yo llegué, la chica no le estaba prestando atención. Yo vi la dependiente. Después me le acerqué, hablamos, nos saludamos y eso, y la chica la trató diferente. Y la chica la trató diferente. La trató como a una persona, ¿verdad? Yo siento que todos merecemos ser bien tratados aunque vayamos a comprar un maquillaje. O sea, no saben ustedes el sufrimiento tan grande que hay detrás. No sé, el desprecio de vivirlo en carne propia todos los días que no te vendan un maquillaje con dignidad. O sea, no podemos permitir eso. O sea, no es cristiano, no es evangélico, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese trato cotidiano enseña más, como dijo Ricardo, ¿verdad? Que un concilio. Ujú.
Ese es el trato cotidiano que todos nos merecemos por igual, que todas las personas nos merecemos. O sea, no vale la pena disputar con Trump, no vale la pena, no vamos a llegar a nada, porque el que se ve afectado directamente es él. Y él, por supuesto, no va a dar su brazo a torcer, pero esta chica dependienta debe darse cuenta de que con ella sí se puede. Con ella sí se puede. Ni siquiera confrontarla, ni siquiera decirle, oye, trata bien a esta persona, ¿eh? Es una persona que merece un buen trato. No, ella lo va a saber y lo va a comprender. Ujú. Porque es Un duro. ejemplo, un ejemplo fácil de eso. Yo vivo en los Estados Unidos y aquí estoy tratando de convencer a la iglesia pentecostal de que organice un grupo que se vaya a visitar otras iglesias no latinas, iglesias gringas, y sencillamente vayan y canten los himnos, estilo latino, este, no tienen que ser gran cosa, no tienen, pero además que se pare cada uno y dé su testimonio. No, no es asunto de política, no es asunto de que, pero nada más decir, yo vengo de un país, esto fue lo que me pasó en este país, por eso fue que me vine para acá. Sí, estoy ilegal, pero en medio de esto, acepté al Señor como mi Salvador y esto es lo que estoy haciendo para seguir sus pasos. Lo mismo que la gente de las otras iglesias que son gringos vean a estos individuos como personas, como seres humanos con necesidades o como otros cristianos, porque en estos momentos el ser inmigrante en este país es pecado. El hecho de que soy Ricardo Cabezas, que vengo de Costa Rica y que el español es mi primer idioma, es suficiente, según la Corte Suprema de Justicia, es suficiente razón para que me arresten como sospechoso. Sí, exactamente. O sea, el principio es vernos a todos como humanos, ¿verdad? Y yo creo que hay creencias que tenemos, creencias basadas en la teología o en la Biblia, como decía Hansel, que no permiten mirarnos como humanos, ¿verdad? Y yo sí creo que es necesaria la metanoia, ¿verdad? Por eso es un postulado del cristianismo, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar en la misma lógica que estamos. Se requiere de una conversión, se requiere de una conversión al Evangelio, pero también se requiere, como dijo Elsa Tamés en su libro Contra toda condena, se requiere de prácticas que sean evidentemente evangélicas, evidentemente cristianas. ¿Verdad? No significa creer por creer, como dice ese texto de Elsa Tamés, no significa creer por creer, no significa que solo creer nos va a hacer salvos, significa que nuestra práctica cotidiana tiene que transformarse. Pues bien, muchas gracias a Gabriela, muchas gracias a Ricardo, también a Flori que agradece acá en el espacio, Virginia, Isis, Jonathan, Nubia y Belis que han estado conectados, Texia. Tendremos la próxima semana, antes de agradecer finalmente a Gabriela y darle una última palabra, tendremos la próxima semana la visita de la profesora Ivone Guevara. Ivone Guevara va a presentarnos su trabajo en este mismo número de la revista que fue titulado ¿Pueden las religiones promover la democracia? Así, entre signos de pregunta. Y en la sesión de hoy en 15 tendremos la compañía del profesor Néstor Míguez, que nos hablará acerca de agenda regresiva o agenda agresiva, la propuesta neoliberal y la fe en Jesús. Tenemos estas dos sesiones más a las que estamos invitadas para que ustedes recuerden que son sesiones gratuitas, pueden promoverlo para que nos podamos inscribir y tengamos este espacio de diálogo. Nuevamente, Gabriela, un honor, un gusto que hayas estado con nosotros y no sé si quieres decir algo para poder cerrar.
No, yo por mí estoy bien, solo Isis dice en que cuando la fe en Jesús se nos convirtió en doctrina, no sé, yo pienso que puede ser cuando imperó este sobre cada una de nosotras, de las personas que estamos aquí, no solo de la institución, pero que imperó los intereses personales, ¿verdad? Sobre los intereses colectivos. Entonces, creo que ese es un momento personal e institucional y comunitario de quiebre, ¿verdad? Cuando nuestros intereses personales, este, están sobre los intereses del reino, los intereses del evangelio. Ujú. Me parece que pudo ser ahí, pero si lo supiera, creo que ya lo hubiera dicho. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, agradezco a la universidad también que esta participación y bueno, ojalá y decía Ricardo, voy a revisar la de esa, pero también está el texto, también están los artículos, ¿verdad? Eso también se puede revisar. Entonces, muchísimas gracias, Nubia, y entonces nos vemos la próxima, digo, nos vemos, se encuentran ustedes la próxima semana. Hansel, Muchas gracias. Texi, adelante. disculpen, sí, era solo para recordarles que la revista la pueden descargar también gratuita de la página web de VL por artículo o completa. Muchas gracias, Texia. Muchas gracias a todos, todas, todes. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.